Muy buenas tardes, compañeros y tutor. Mi nombre es Laura Cristina Rodríguez. Vamos a hablar de el liderazgo, tipos de liderazgo, el posconflicto, pedagogía de la paz. En este caso voy a empezar con el liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? Es una actividad de influenciar a la gente para que se empeñe voluntariamente en el logro de objetivos del grupo, buscando así un bienestar común. Es el proceso mediante el cual los administradores tratan de influir sobre sus colaboradores para que logren metas de trabajo prefijadas. Características de un líder. Un líder, por su parte, es una persona que dirige o funda, crea o junta un grupo, gestiona, toma la iniciativa, promueve, motiva, convoca, incentiva y evalúa un grupo, ya sea en el contexto empresarial, militar, industrial, político, educativo, etc. Aunque básicamente puede aparecer en cualquier contexto de interacción social. Hoy en día se considera que el liderazgo es un comportamiento que se puede ejercitar y perfeccionar. Las habilidades de un líder implican carisma, paciencia, respeto, integridad, conocimiento, inteligencia, disciplina y sobre todo capacidad de influir en los subordinados. Un líder también debe ser visionario y tener una buena capacidad de comunicación para conseguir guiar a un equipo. Características de un líder: inteligencia emocional, capacidad de establecer metas y objetivos, capacidad de planeación. Líder crece y hace crecer a su gente, tiene carisma, es innovador. Un líder es responsable, un líder está informado. Tipos del liderazgo. Los tres tipos o estilos clásicos de liderazgo que se definen la relación entre el líder y sus seguidores son autocrático, es democrático y es liberal. El liderazgo autocrático es aquel donde el líder impone sus ideas y decisiones sobre el grupo sin consultar ni solicitar opinión alguna. El liderazgo democrático. En el liderazgo democrático es el líder que anima y estimula la participación del grupo, dirige las tareas. Es un tipo de liderazgo participativo donde las decisiones se toman en conjunto después de la decisión o debate. Liderazgo liberal. En el liderazgo liberal hay libertad y total confianza en el grupo. Las decisiones son delegadas y la participación del líder es limitada. ¿Cómo se llama ser un líder? Se nace líder. Se asocia al liderazgo con el carisma, con atributos personales innatos, inteligencia, creatividad, iniciativa, habilidad, persuasivo, persistente. No hay criterio de efectividad. ¿Cómo se llama ser un líder? Se aprende a ser líder. Está basado en la efectividad del líder. Tres atributos del líder efectivo. El liderazgo es un trabajo. El liderazgo se asume como una responsabilidad y un privilegio. Genera confianza en sus seguidores. La diferencia entre ser jefe y ser un líder. El jefe maneja a sus empleados. El líder los dirige. El jefe depende de la autoridad. El líder de buena voluntad. El jefe inspira temor, el líder inspira entusiasmo. El jefe dice yo, el líder dice nosotros. El jefe justifica el desperfecto, el líder corrige el desperfecto. El jefe dice hagámoslo, el líder dice vamos a hacerlo. Vamos a hablar ahora entonces del posconflicto. Voy a hablar del posconflicto en el marco del proceso colombiano. Colombia se lleva muchísimos años en la guerra y posee una experiencia sin igual en procesos de paz frustrado. Desde las guerras de independencia pasada en una guerra de 1000 días y la violencia hasta el actual proceso de paz, son muchas las ocasiones en las que Colombia se ha intentado dar determinación al conflicto y dar paso a una situación de posconflicto, en la cual mueve brotes de violencia aparezcan como innecesarios. La ausencia de una paz duradera
debería suscitar el análisis a fondo de los diversos procesos de paz que se han dado en el país, comenzando desde el proceso de construcción de nación en el siglo hasta los procesos más recientes. El análisis de tal historia permitirá observar las diversas estructuras que han dado lugar no solo a la aparición de las guerrillas, sino de los grupos paramilitares, y permitirá observar las carencias institucionales del Estado que han conducido a la aparición de grupos de autodefensa, sean estos de derecha o de izquierda. Adoptando una perspectiva que tenga en cuenta la historia de los conflictos colombianos y de sus pausas estructurales, lo que Fernand Braudel denomina la Lower Duret, veremos que el origen de las guerrillas que han dado por la falta de unas opciones de participación para algunos grupos políticos, como es el caso de la NAPO en los años 1970 y la de fraude electoral fragaudo entre los partidos liberal y conservador para elegir a Misael Pastrana, pero también la falta de medidas durante la etapa posterior al conflicto ha dado lugar a nuevas confrontaciones, como bien lo ha mostrado Eduardo Pizarro en su excelente análisis sobre el origen de la FARC y su conexión a las deficiencias del proceso de paz con la guerrilla liberal. Como estos ejemplos muestran la etapa postconflicto, es muy importante no solo porque las decisiones que se tomen en este momento determinarán elecciones posteriores, sino por el hecho de que la ausencia de solución a las causas de confrontación puede generar nuevos conflictos y determinar la aparición de nuevos actores, como la muestra de caso de las AUC, que están próximas a movilizarse y cuyo origen está, entre otras, en la falta de solución del Estado colombiano a la cuestión guerrillera. La violencia, la paz de precariedad sin justicia. Como resultado de las negociaciones de paz en Siger y Benidorm, los líderes de los partidos conservadores y liberal llegaron a un acuerdo por el cual los dos partidos compartirán el poder y ejercerán las presidencias de manera alternativa, dando fin de esa manera a un conflicto armado que produjo más de 200.000 muertes y que recibió el nombre de la violencia, gracias al cual ninguno de los actores del posconflicto asumían responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario producidas durante el mismo. Una vez alcanzada la paz, se acordó crear una comisión especial encargada de investigar las causas que los responsables de la violencia, la cual estuvo bajo la dirección de Otto Morales Benítez. Esta comisión produjo evidencias suficientes para juzgar a los responsables del conflicto, pero dado que esa no era su función, se emitió a hacer un relato de los hechos y de las posibles causas sin llevar ante los jueces a los responsables de esos crímenes. El manejo del periodo postconflicto que siguió a la violencia se limitó a desarrollar una política de borrón y cuenta nueva, dejando de lado la necesidad de las víctimas de las atrocidades cometidas por los dos bandos. El diseño institucional cerró las posibilidades para un acceso democrático al poder y de la falta de atención a las causas del posconflicto. Generó nuevas violencias, una de las cuales es aquella a la que se pretende dar término a partir del 3 de noviembre. El M-19 y la política de perdón y olvido. En días recientes, el proceso de movilización del M-19 ha sido objeto de análisis y de críticas, a raíz de las palabras del presidente Uribe Vélez, quien llamó la atención sobre la manera como ese proceso de paz dio lugar a una política de perdón y olvido, gracias a la cual algunos de los miembros del M-19 lograron acceder
acuruales en el Congreso de la República. Tiene razón el presidente en criticar ese proceso, pues las graves violencias a los derechos humanos y al derecho humanitario nunca fueron sancionadas y nunca se vio un verdadero proceso de reconciliación nacional, como la muestra claramente en el debate de la semana pasada con la participación del exministro Carlos Medellín, hijo de uno de los magistrados inmolado en el Palacio de Justicia. De haberse dado prevalencia a la justicia y no solo a la paz, los colombianos y las colombianas sabrían quiénes son los responsables de las muertes de los magistrados, por lo que el ministro del Ejército destruyeron completamente la escena del delito, donde están los desaparecidos del Palacio de Justicia. Cual democracia fue salvada los días 5 y 6 de noviembre de 1985 y sobre todo por lo que el presidente de la República decidió clasificar la vida de más de 100 personas cuando todo aconsejaba esperar y negociar. Cuando el mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia le imploraba que cerrara el fuego, era política de perdón y olvido, dejó muchas heridas abiertas y fue fuente de nuevas violencias como la muerte del abogado Eduardo Umaña en el año 1998. Tal vez el éxito de la desmovilización del M-19 está no tanto en esta política de perdón y olvido, sino el nuevo diseño institucional que abrió el espacio político y que permitió una mayor participación de la izquierda en Colombia. Sin embargo, la falta de justicia ha dejado a las víctimas de Palacio doblemente victimizadas. Posconflicto en un marco de presión internacional. Las políticas de perdón y olvido se dan cuando los derechos humanos de las víctimas son ignorados. Sin embargo, hoy en día, la centralidad del discurso de los derechos humanos, su importancia para el sostenimiento de la democracia y las conexiones entre el desarrollo económico, Estado de Derechos y derechos humanos hacen absolutamente imposible que se lleve a cabo un proceso de paz sin que los responsables por las graves violaciones sean juzgados. No sobra señalar que la capacidad de decisión del Estado en las materias se ve limitada y por lo tanto sus decisiones se sujetan a lo que sea aconsejado por instituciones de gobierno internacional, como el Banco Mundial, la ONU, etc. La capacidad de maniobra del gobierno en esta materia es limitada. No podrá haber un proceso de paz si al menos alguna forma de justicia y de razonamiento a las víctimas, pero no es solo la presión internacional la que impediría una política como la sugerida por algunos sectores en Colombia. El gobierno colombiano tampoco se puede dar el lujo de establecer un precedente en el que las graves violaciones cometidas por la FARC y el ELN sean perdonadas sin más, pues ello conducirá a una paz precaria y podría ser la fuente de nuevas violaciones. Pedagogía para la paz. Desde los diferentes espacios sociales y desde las diversas instituciones educativas, la pedagogía para la paz enfoca desde la instancia filosófica y sociológica, se torna entonces en un instrumento útil de doble vía. En primer lugar, la pedagogía como ciencia de la investigación del entorno puede emplearse para elaborar el diagnóstico en cuanto se emplean instrumentos de investigación sobre la realidad a través de las observaciones empíricas. En segundo lugar, como ejercicio educativo formativo y que contribuye el aprendizaje de los participantes en un acto pedagógico permanente. Una vez sucedida la catástrofe manifestada en la guerra,
se transforma una medicina para su curación, que puede significar desde la solución positiva de los conflictos intrafamiliares hasta la reconstrucción del tejido social del país. La pedagogía para la paz es una pedagogía libertaria y creativa que se basa en los pilares fundamentales del cambio y la transformación del conflicto. Consiste en analizar el mundo en que vivimos, pasarlo por la crítica reflexiva emandada de los valores propios de una cosmovisión pacífica y lanzar a los individuos a un compromiso transformador, liberador de las personas, en tanto que movidos por el análisis crítico quedan atrapadas por la fuerza de la verdad y obligados en conciencia a cooperar en la lucha por la emancipación de todos los seres humanos y su misma en primer lugar, entendida como valor ético o como derecho humano. Nos da la planteamos como un acto consciente y deliberado en el que tenemos que saber hacia qué modelo de sociedad y ser humanos apuntamos, comprometiéndonos en este proceso como personas. La construcción de la paz. Simultáneamente debería comenzar la construcción interna de la paz a través del reaprendizaje de los valores éticos y humanos, para posteriormente reflejarla con los demás maestros, directivos, docentes y padres de familia, en el hogar, con sus familiares y en las demás esferas sociales donde se relacionan cotidianamente. Esta es una tarea inaplazable e indelegable. La paz comienza dentro de nosotros mismos y se extiende a nuestro entorno en la medida de que seamos consecuentes con nuestra propia conciencia y ayudemos a instaurarla mediante el ejemplo práctico en la vida cotidiana. Los 6 pétalos de la educación para la paz. La metáfora de los 6 pétalos busca comprender la interconexión y el enfoque sistémico de la educación para la paz. De acuerdo con su autor, para alcanzar una cultura de paz es clave educar para la compasión, lo cual no es posible sin educar para alcanzar la paz interna, la solidaridad, la responsabilidad o la justicia. Como tampoco se puede alcanzar la justicia sin educar antes en los derechos humanos, las responsabilidades y el respeto. Primero, educar para vivir con justicia y compasión. Segundo, educar para promover los derechos humanos y las responsabilidades. Tercero, educar para construir el respeto cultural, la reconciliación y la solidaridad. Cuarto, educar para vivir en armonía con la tierra. Quinto, educar para cultivar la paz interior. Sexto, educar para desmantelar la cultura de la guerra. La educación puede ser la gran fecundadora, la gran esterilizante de los hombres y de los hombres pueden ser grandes transformadores de los pueblos y los más formidables obstáculos para su proceso. Compañeros, hasta aquí entonces llegó. Muchas gracias por compartir con ustedes. Fue un gran equipo de trabajo. Espero que nos volvamos a encontrar en este largo camino. Muchas gracias por todos, compañeros y tutores.